Gracias. Bueno, en esta intervención voy a hacer una interpretación política de este expediente. Me parece necesaria. Como lo dije recién, Argentina está cada vez más difícil, por donde se lo mire, problemas por todos lados. En los últimos 3 años, además de los problemas que nosotros mismos generamos, tuvimos una situación epidemiológica que nos afectó a todos, desde la salud, trabajo, economía. Y en Magdalena tuvimos encima un cierre más prolongado que en otras regiones de la provincia. A esta altura, el año pasado, no tuvimos los carnavales, por ejemplo, en la localidad de Atalaya. Entonces, si sumamos los efectos, a esto le sumamos el efecto post-pandemia, pandemia, post-pandemia, más esta sequía, la verdad que estamos en una situación que peor no puede ser. Imprevisibilidad macroeconómica, inflación, caída de salarios, caída de empleo, baja de actividad industrial, caída de ventas minoristas. Están todos los indicadores económicos en rojo y los sociales también. Sin embargo, algunos sectores de la sociedad parecen que son inertes a la crisis y nunca se ajustan. Y hablo en particular de la política y del Estado. Lo dije en diciembre, que el gasto político en Magdalena no se ajustó. Todas las partidas para gastos de bienes de consumo y bienes de insumos aumentaron, más del 100, 200, 300, 10.000%. Por eso mismo es que no acompañé el presupuesto para este año, ni la fiscal impositiva, porque además no se contemplaron eliminación de tasas que eran distorsivas. Como mencioné anteriormente, la pandemia afectó a los comerciantes, al turismo, al sector productivo, y la sequía afectó al otro motor de la economía, que es el campo. Y desde lo local se podían hacer cosas para mejorar, para darle una mano y sacarle una pata de encima al tipo que labura y que produce. Y así fue que lo propuse el año pasado desde esta misma banca, con un proyecto que se llama Magdalena Productiva, donde propuse la eliminación de la tasa de habilitación y el derecho a publicidad y propaganda, para dar una mano, como hoy le estamos dando una mano al campo, que está atravesando una crisis tremenda, a los comerciantes que vendían de un problema, de una pospandemia, ¿no? 2 proyectos que por supuesto no prosperaron. Y el segundo motor productivo del campo, justamente que estamos hablando, en esta misma banca, en diciembre, propuse la eliminación de la tasa de marcas y guías para la fiscal impositiva del 23, que por supuesto también me lo rechazaron. Y si sumamos a esto un proyecto que fue presentado en agosto del año pasado por Evolución Radical, un proyecto del cual participé en la elaboración, fue presentado por Intendencia, no fue presentado al Consejo Deliberante, un error a mi entender de los amigos de Evolución, donde ellos proponían una reducción del 50% de la tasa rural. Expediente presentado con sello y todo. Esto que estoy hablando son todos documentos públicos que están a disposición. Sin embargo, fue rechazado y fue tildado de demagogia. Ese mismo proyecto, el mismo proyecto de la reducción del 50% de la tasa rural. Termina el año 2022, arranca el 23 y el intendente cita a una sesión extraordinaria para proponer la eliminación de guías y la reducción del 50% de la tasa rural. Aquello que antes era demagogia, ahora parece que no, y es un problema real. Y bienvenido sea, porque la verdad, y lo que importa en definitiva, es que las cosas lleguen a tiempo, como llega esta medida, llega a tiempo.
Un error descubierto a tiempo no es un error, es un acierto, me decía un amigo siempre, y tiene razón. Nosotros, a pesar de que haber sido tildados de demagogia, de hacer demagogia y demás, se siguió haciendo política, pero política de la buena, llamando a los productores rurales, hablando muchas veces, discutiendo, como lo decía anteriormente, con algunos que no nos poníamos de acuerdo cuando nos poníamos a discutir cuestiones de fondo, como el tema de la deforestación o la política forestal, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando vimos los números y les compartí los números antes de votar el presupuesto y por supuesto explicándole por qué no aprobar el presupuesto y por qué no aprobar la fiscal impositiva, en esa discusión hubo un intercambio y hubo un enriquecimiento. Yo aprendí y entiendo que muchos productores también aprendieron de los números del municipio, de qué impuestos pagan. Muchos no sabían ni qué pagaban, no sabían ni cuánta plata recaudaba el municipio de Magdalena por año con los impuestos de su sector. Y en ese intercambio justamente de eso se trata, creo, también, de vuelta vuelvo a decir, hacer política, intercambiar con instituciones interactuando con los diferentes sectores políticos, independientemente de la línea que sea, proponiendo proyectos. Y el gobierno escuchando, abriendo la cabeza, sacando un poquito la política partidaria de lado y las líneas, y diciendo, esto hay que hacerlo. Y está perfecto, y acá ganamos todos. Esto es mérito de todos, porque la verdad que si el gobierno no quería hacerlo, ellos gobiernan, tienen el derecho a hacerlo. Sin embargo, cada uno hizo lo que tenía que hacer. El sector rural presionando desde lo institucional, los partidos políticos proponiendo, discutiendo, trayendo propuestas, no dándose por vencido cuando te dicen que no, y el gobierno escuchando, tomando acciones y trayendo un proyecto de ordenanza que es muy bien recibido por todos los bloques. Así que desde mi lugar, muy contento con esto. Creo que este es el camino. El camino del diálogo, de escucharnos y tomar acciones. Gracias. Gracias, José.